bounds. Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de física. El concepto que vamos a trabajar en estos videos siguientes es el primero que vamos a trabajar, es el concepto de trabajo. Posteriormente a ello vamos a trabajar el concepto de energía, que es uno de los más importantes. Empezaremos a hablar de la conservación de la energía. Note que casi en todos los temas que hemos tratado hemos hablado de conservación. En la conservación del momento, recuerden, la conservación de la fuerza, la conservación de los torques. En cada tema siempre hablamos de conservación. Hoy vamos a empezar con el tema de trabajo. Entonces, para poder hablar de trabajo, el símbolo de trabajo que vamos a manejar es la letra W mayúscula. Recuerda que la W minúscula la utilizamos para hablar de peso y la W mayúscula la vamos a utilizar para trabajar o para hablar de trabajo. El trabajo, por ejemplo, si yo tengo un objeto como este y hago una fuerza sobre él y lo desplazo hacia acá o lo desplazo hacia allá, entonces ahí estoy realizando un trabajo. Entonces, un trabajo es una acción que se da cuando se relaciona una fuerza con un recorrido. Es decir, para que haya trabajo tiene que haber movimiento. Y en ese sentido, vamos a definir que el trabajo es la fuerza que se aplica por la distancia, el recorrido que se haya dado, y obviamente por que no colocamos distancia, sino desplazamiento, delta x por el coseno del ángulo que forma. Bien, esto siempre debe medirse con relación al eje donde se está moviendo. Si se está moviendo en el eje X o se está moviendo en el eje Y. Es decir, si yo estoy alzando un objeto, como alzar este marcador hacia arriba, nuestro desplazamiento va a ser hacia arriba y sobre ese es que se debe medir el coseno. O si yo lo estoy moviendo acá, mi desplazamiento va a ser horizontal y sobre ese es que se debe medir el coseno. Las unidades, pues recordemos que la fuerza es una unidad que se da en newtons y el desplazamiento es una unidad que se da en metros en el sistema internacional. En el video pasado, los videos pasados, cuando estuvimos hablando de momento de fuerza o torque, trabajamos esta unidad, newton por metro, pero ahí no se veía claramente el concepto de energía. Acá sí, siempre que tengamos la relación unidad de newtons por metros, a esta unidad la vamos a llamar Joule. Esta es una nueva unidad que vamos a empezar a trabajar. Esta unidad es una unidad de energía. Bien, la energía, que es uno de los conceptos más importantes y más apasionantes de física, hay que tenerla muy presente ya en esta unidad, que es, digamos, la que va a tener en cuenta absolutamente todo lo que hasta ahora hemos visto en todos los videos de este curso, el concepto de energía. Entonces, prosiguiendo con el trabajo, vamos a resolver un problema en el cual vamos a tratar de repasar todos los conceptos que hasta el momento hemos dado para poder entenderlo con mucha más efectividad. Recordemos que yo puedo generar trabajo por alguna de las fuerzas que están vinculadas en el problema. Es decir, si yo estoy moviendo un objeto, puede haber un trabajo que está ejerciendo la fuerza de fricción, un trabajo que está ejerciendo la persona que lo mueve, un trabajo el que lo está ejerciendo el peso y otro trabajo el que está ejerciendo la fuerza normal. Listo, entonces ya teniendo en cuenta esto, vamos a proceder a resolver un ejercicio un poco largo, pero entonces es bueno que lo vean despacio para que lo podamos entender muy bien. Listo. El ejercicio es de la siguiente manera. Para subir una caja de 50 kilogramos a cierta altura, un hombre utiliza como rampa un plano inclinado, o sea, con un ángulo de 37 grados. Plano inclinado con un ángulo de 37 grados con respecto al horizontal. Y ejerce una fuerza, es decir, esta persona va a ejercer una fuerza de 400 newton. Una fuerza de 400 newton. Si el hombre se desplaza la caja a una distancia de 3 metros, es decir, la distancia van a ser 3 metros,
y el coeficiente de rozamiento entre la caja y el plano es de 0.1, coeficiente de fricción es de 0,1, recordemos que la fricción no tiene unidades, 0,1, ¿qué debemos determinar? La fuerza neta que actúa sobre toda la caja, el trabajo realizado por la fuerza neta, el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúa sobre el objeto y el trabajo neto realizado sobre la caja. ¿Listo? Entonces aquí vamos a empezar a resolver este ejercicio teniendo en cuenta estos datos. Lo primero que vamos a hacer es un dibujo donde nos muestre el plano inclinado, que es lo primero. Siempre hay que hacer en física, siempre hay que hacer una gráfica que nos dé una idea de lo que vamos a resolver. En este caso, vamos a hacerlo acá. En este caso, aquí tenemos un plano inclinado. Vamos a suponer que este ángulo de acá es de 37 grados. Aquí tenemos la caja. Sabemos que esta caja pesa 50 kilogramos. Sabemos que hay una persona que está acá y está empujando hacia allá con una fuerza F igual a 400 newtons. Sabemos que aquí hay una fricción y ese coeficiente de fricción es 0,1. Y recordemos que como hay fricción, entonces debe haber una fuerza en contra de este movimiento que sería la fuerza de fricción. Bien, entonces ya teniendo esto, vamos a hacer un diagrama. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de este ejercicio. Entonces lo primero que vamos a hacer es a dibujar las fuerzas que están actuando sobre este movimiento. Entonces, ¿qué tenemos? Una fuerza normal, recuerde que la fuerza normal es perpendicular a la superficie de movimiento. Tenemos un W que viene acá. ¿Cuánto vale este ángulo? Es importante calcular el valor de este ángulo. Ya sabemos que 90 grados menos 37 grados es igual a 53 grados. Este sería el ángulo, 90 menos 30, 60, 53 grados es lo que nos da acá. Entonces este ángulo de acá es de 53 grados. Bueno, tenemos otra fuerza que viene en sentido opuesto al movimiento, que en este caso sería la fuerza de fricción, F sub mi, y obviamente la fuerza de la persona que está empujando, que esta sería F. ¿Listo? Ya tenemos nuestro diagrama, ahora vamos a plantearlo como diagrama de cuerpo libre, como aprendimos en los videos pasados. Entonces vamos a hacerlo justo acá. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano y justo acá vamos a empezar a dibujar cada una de las fuerzas que intervienen en este movimiento. Entonces, dibujamos la normal hacia arriba. Tenemos una fuerza normal, recuerden que esto es un vector, una fuerza normal hacia arriba. Tenemos la fuerza de empuje o la fuerza que está ejerciendo el muchacho. Tenemos otra fuerza en contra del movimiento, que es la fuerza de fricción. Y tenemos W. W lo tenemos justo acá. Este sería W, que también es un vector. Recordemos que todo esto son vectores. Y aquí tenemos un ángulo de 53 grados. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que recordar? Recordemos que acá hay movimiento. Por lo tanto, se debe aplicar tanto la primera como la segunda ley de Newton para poder resolver esta primera parte. Para poder calcular los valores de estas fuerzas y de esa manera poder calcular el trabajo neto realizado y cada uno de los trabajos que ejerce cada una de estas fuerzas. ¿Cuántas fuerzas hay? 1, 2, 3, 4. Más una adicional que es la fuerza neta que actúa sobre todo el sistema. Es decir, tenemos 5 componentes. Entonces vamos a empezar a calcular una por una. Lo primero que vamos a tener que hacer es la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, la sumatoria de fuerzas del eje Y, recordemos que se está moviendo en el eje X, se está desplazando hacia acá y se desplaza 3 metros. Por lo tanto, el movimiento se está dando hacia acá, es un movimiento positivo, pero en el eje Y no hay movimiento. Por lo tanto, en ese caso, el movimiento o la fuerza neto o la fuerza de todas las que se están realizando ahí sería 0. Es decir, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Bueno, antes de hacer este cálculo vamos a hacer aquí cálculo importante, calcular el peso. El peso es 50 por 9,8. Siempre, como lo hacíamos en los videos pasados, 50 por 9,8 nos daría 50 por
9.8. 490. Entonces vamos a escribir acá 490 newtons. Listo. Aquí ya tenemos el peso. Es bueno calcular la componente en X y la componente en Y. Estos son valores que hay que calcularlos siempre. Recordemos que esto acá sería 490. La componente en X, recuerde para si se le olvida, la componente en X es cateto, pues, perdón, la componente en X es cateto adyacente, o sea, coseno. O sea, aquí sería coseno de 53 grados. Y aquí sería 490 por seno de 53 grados. Y para el primer caso sería 490 por coseno de 53 nos da 290, vamos a hacerlo aproximado, 295 newtons, trabajar, redondear esto. Y el otro sería con el seno de 53 grados, nos daría 391, vamos a redondearlo, 391 newtons. Recuerde que en el segundo caso nos dio 391.33, pero para este ejercicio vamos a tratar de trabajar con números enteros. Vamos a redondear los resultados. ¿Bien? Entonces, ya teniendo estos valores calculados, vamos a proceder a hallar las fuerzas en el eje Y. Entonces tenemos la primera fuerza, que es una fuerza hacia arriba, que es la fuerza normal. Positiva porque va hacia arriba. Ahora, tenemos una fuerza hacia abajo, que es la fuerza en el eje Y, es decir, menos 490. Bueno, coloquemos el valor. Menos, tenemos la normal, menos la fuerza en el eje Y, que es 391, y esto es igual a 0, porque son las dos únicas fuerzas que están actuando en el eje Y. Es decir, que la normal, el valor de la normal es 391 newtons. Ya tenemos un primer valor calculado. Lo podemos colocar allí para ir registrando los valores. Entonces la normal, el valor de la normal es 391 newtons. ¿Bien? Ya tenemos la fuerza normal. Ahora que necesitamos calcular la sumatoria de fuerzas en el eje X. Es decir, la sumatoria de fuerzas en el eje X. Recordemos que en el eje X sí hay movimiento. Por lo tanto, esto es igual a masa por aceleración. ¿Sabemos cuánto vale la masa? Sí, por acá la tenemos. Esto sería 50A. Bien. Un datico adicional, siempre que tenemos la normal, podemos calcular la fuerza de fricción. Recuerden que fuerza de fricción es mi por la normal. En este caso sería 0,1 por la normal, que es 391. En este caso la fuerza de fricción nos daría, hacemos este cálculo, y esto nos daría 39. Pongámoslo cerrado, 39 newtons. Igual lo pueden verificar en sus calculadoras, como lo voy a hacer yo. Entonces sería 391 por 0.1, ¿sí? Nos da 39 aproximadamente. Vamos a trabajar un valor entero. Entonces, ya teniendo esto, ¿qué más tenemos que calcular acá? Cada una de las fuerzas que están en el eje Y. Entonces tenemos una fuerza positiva hacia acá, que es de la fuerza que está haciendo el muchacho, es decir, 400. Ahora, tenemos una fuerza de fricción que va en contra del movimiento, es decir, que es negativa, y es de 39. Y tenemos una fuerza que va hacia allá, que es la fuerza en X, que también es negativa, en este caso sería menos 295. Y esto es igual a masa, que es 50 por aceleración. Ojo con esto, aquí no hay necesidad de hacer tantos cálculos. Vamos a resolver esta restica. Esto nos daría 400 menos 39 menos 295. Eso nos da 66. Es decir, que 66 es igual a 5A. Pero recuerde que esto es la fuerza neta de todo el sistema. Entonces aquí ya tenemos calculada la fuerza neta. Como no nos están pidiendo aceleración, no lo voy a calcular. Pero recuerde que si necesitara calcular la aceleración, solo sería dividir este 66 por 5 y tendría la aceleración. Pero pues en este caso no la necesito. Entonces vamos a decir que la fuerza neta es igual a 66 newton. Entonces esta es toda la fuerza neta
que actúa sobre ese sistema. Ya tenemos esto, vamos a colocar estos datos acá. El peso es igual a 490 newtons. Tenemos que Wx es igual a 295 newtons. Wy es igual a 391 newtons. Ya tenemos todos estos cálculos hechos. Vamos a borrar acá. No necesitamos esto. Y vamos a empezar a calcular los trabajos realizados en cada una de estas fuerzas. Los trabajos que realiza cada una de estas fuerzas y obviamente el trabajo neto realizado sobre todo el sistema. Empezamos con el trabajo realizado por la normal. Entonces, ¿cuál es el trabajo realizado por la normal? Trabajo realizado por la normal sería, ¿cuánto vale la normal? 391. 391. Por el coseno del ángulo que está formando. Como va hacia arriba, está formando un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, y esto multiplicado por la distancia recorrida que sería 3. Y esto nos daría 0, lo pueden verificar, 0 julios. Aquí tenemos el primer trabajo. Vamos con el segundo trabajo. Trabajo realizado por la fuerza de fricción. En este caso tendríamos, ¿cuál es la fuerza de fricción? Buscamos el valor de la fuerza de fricción que nos dio 39. Aquí no aparece, pero recordemos que nos dio 39. Entonces colocamos 39, que es la fuerza de fricción, multiplicado por el coseno. Entonces verificamos acá. ¿Qué ángulo está formando la fuerza de fricción? 180 grados. Entonces colocamos 180 grados multiplicado por 3. En este caso, ese trabajo va a ser entonces multiplicamos 39 por coseno de 180 por 3 y esto nos da menos 117. Entonces, menos 117 julios. Ahora, el trabajo, la siguiente fuerza que vamos a tener acá es el trabajo realizado por el muchacho que está empujando. En este caso, la fuerza que le está realizando es de 400. Entonces colocamos 400 por el coseno. Entonces en este caso, como esta fuerza viene acá, el ángulo que se está formando acá es de 0 grados. Entonces por el coseno de 0 grados multiplicado por 3, que es el desplazamiento. En este caso sería 400 por coseno de 0 por 3 nos daría 1200. En este caso nos daría 1200 julios. Vamos bien hasta ahí, vamos calculando los trabajos. La siguiente fuerza que se está ejerciendo acá, o el siguiente trabajo que se está dando, es el trabajo de estas dos fuerzas, de estas dos componentes. El trabajo de W, bueno, vamos a colocarlo acá, W. Entonces el trabajo W solamente se está dando en este caso. Vamos a poner acá, el trabajo del peso solamente se está dando en esta componente. Recordemos, solamente en esta que se está moviendo. Recordemos que hacia acá no se está moviendo y nos daría 0. Entonces solamente nos interesa acá, donde está generando esa energía. Entonces en este caso, ¿qué nos daría? Miramos cuál es el valor de Wx, que sería 295 por el coseno. Aquí el ángulo es de 180, entonces coseno de 180 grados por 3. Bien. ¿Y cuánto nos daría ese valor? Sería 295 por 3. Nos daría 885 julios. Pero recuerde que esto da negativo. Antes de seguir, hay que tener en cuenta que esto, cuando nos da negativo, se está diciendo que no se está generando energía, sino que se está perdiendo energía. Es decir, la energía que se está perdiendo en este problema está dada acá. Fíjate que acá no es 120 sino 1200, por favor corrijamos, 1200 julios. Esta es la energía que está realizando el muchacho, mientras que el peso, la fuerza de fricción, le están quitando energía. Bien, entonces ya teniendo en cuenta ese pequeño detalle, vamos a calcular también la energía neta. Entonces la energía neta o la energía de todo el sistema, energía neta, es igual a
Entonces ya sabemos cuánto es la fuerza, el trabajo neto. El trabajo neto es 66, el desplazamiento es de 3. Y como el trabajo se está dando hacia acá porque se está moviendo el objeto, ya sabemos que se movió, entonces por el coseno de 0 grados. Ya sabemos que esto es 1, entonces 66, 3 por 6, 18 llevo una, 3 por 6, 18, y una que llevaba 9, 198 joules. Este es el trabajo total realizado sobre el sistema. Pero entonces aquí hay que tener en cuenta un principio importante, y es que la suma de todos los trabajos realizados por cada una de las fuerzas es igual al trabajo neto realizado. Entonces aquí vamos a verificar simplemente este resultado. Nos colocamos cada uno de ellos: 0 menos 117 más 1200 menos 885, y esto nos va a dar, vamos a hacer esta operación en nuestra calculadora, esto nos daría 1200 menos 117 menos 885, y esto nos da 198, que es precisamente el resultado que obtuvimos acá, 198. Aquí acabamos de comprobar un resultado supremamente importante que puede ser utilizado para posteriores ejercicios. Es decir, no siempre tengo que calcular la fuerza neta para poder calcular el trabajo neto, simplemente con que tenga los valores de cada uno de estos componentes. Entonces, de esta manera terminamos este problema. Espero pues que lo hayan entendido. Fue supremamente importante para poder recordar la primera ley de Newton y la segunda ley de Newton, y la relación que tiene con el concepto de trabajo, que sería el primer concepto de energía que vamos a empezar a ver. Para el siguiente video vamos a trabajar otros conceptos de energía que son supremamente importantes y que van a ser supremamente relevantes para posteriores videos y posteriores temas que vamos a venir trabajando. Muchas gracias por el video y nos vemos en el próximo video.